Hay una pregunta que siempre surge en estas historias, ¿verdad? Quieres hablar con esa persona, pero no lo haces. Quieres empezar ese proyecto, pero lo pospones. Quieres tomar esa decisión, pero te congelas. Y luego te culpas a ti mismo. Te llamas débil, cobarde, indeciso. Pero, ¿y si te dijera que no eres nada de eso? ¿Y si el problema no eres tú, sino algo que te controla sin que te des cuenta? En 1645, Miyamoto Musashi terminó de escribir el libro de los 5 anillos dentro de una cueva. Había luchado en más de 60 duelos y nunca perdió. Si sigues este canal, sabes que no ganó porque fuera el más fuerte, sino porque entendió algo sobre el miedo que el 99% de las personas nunca comprenderá. Descubrió que el miedo no es tu enemigo. El miedo es una prisión. Y tú estás sentado dentro de ella, pensando que las barras son parte de quien eres. Hoy descubrirás exactamente cómo Musashi rompió este ciclo y, lo más importante, cómo tú puedes hacer lo mismo empezando hoy. Pero tengo que advertirte, el camino que te voy a mostrar no es fácil. Te requerirá mirar cosas dentro de ti que quizás has evitado toda tu vida. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y darle like al video. Además, cuéntame en los comentarios, ¿qué decisión te está impidiendo tomar el miedo en este momento? Cuando exteriorizas un miedo, te ayuda a manejarlo mejor o a entenderlo más profundamente. Muchas gracias por tu atención. Volvamos al video. Capítulo 1. El descubrimiento. La historia que te voy a contar hoy le pasó a un tipo llamado Lucas. No es el Lucas del video anterior. Imagina un Lucas diferente. Empresario, 32 años, inteligente, articulado. Pero tenía un problema que lo estaba destruyendo desde adentro. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, se congelaba. No era pereza, no era falta de información. Era algo más profundo, más visceral. Una sensación en el pecho que lo paralizaba por completo. Cuando necesitaba contratar a un nuevo empleado, lo posponía. Terminar esa relación que claramente ya no funcionaba. Seguía adelante. Hacer esa llamada difícil la dejaba para mañana. Siempre para mañana. Y lo peor de todo, sabía exactamente qué necesitaba hacer. La decisión era obvia, pero entre saber y hacer había un abismo que no podía cruzar. Lucas pensaba que era débil. Miraban a otras personas tomando decisiones difíciles y se preguntaba, ¿por qué no puedo ser como ellos? ¿Qué me pasa? Hasta que leyó una cita de Musashi que lo cambió todo. No hay miedo a lo desconocido, solo hay miedo a perder lo familiar. Esa frase explotó en su cabeza, porque Lucas finalmente entendió. No estaba evitando decisiones por miedo a lo que podría pasar. Las estaba evitando por miedo a soltar lo que ya tenía. Aunque lo que tenía fuera una relación tóxica, aunque fuera un trabajo que lo agotaba, aunque fuera una versión de sí mismo que ya no servía. Lo conocido, aunque malo, parecía más seguro que lo desconocido. Capítulo 2. El ciclo. Musashi identificó que la mayoría de la gente vive atrapada en lo que él llamaba Shin no Omi, el camino de la mente dubitativa. Y este camino funciona en un ciclo perfecto que te mantiene eternamente atascado. Funciona así. Primero tienes un impulso. Quieres hacer algo, cambiar algo, decidir algo. El impulso es claro, limpio, directo. Segundo, surge el miedo. No un miedo obvio de muerte o dolor físico. Un miedo sutil, casi invisible. ¿Y si sale mal? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si la gente me juzga? Tercero, negocias. Espero el momento adecuado. Me preparo mejor. Lo pienso un poco más. La negociación parece racional, pero solo es el miedo ganando tiempo. Cuarto, pospones. Y en el momento en que pospones, sientes un alivio inmediato. El malestar del miedo desaparece. Tu cerebro interpreta esto como escapé del peligro. Te recompensa con una dosis de alivio. Quinto,
llega la culpa. Unas horas después o al día siguiente, miras atrás y piensas, ¿por qué no lo hice? Soy tan débil. La culpa te carcome, pero nunca es lo suficientemente fuerte para hacerte actuar. Y aquí está el problema. La culpa no rompe el ciclo. Lo alimenta porque ahora llevas más peso emocional, lo que hace la siguiente decisión aún más difícil. Sexto, el ciclo empieza de nuevo. La próxima vez que tienes que decidir algo, ya cargas con la culpa de la última vez que fallaste. El miedo ahora es doble. Miedo a lo desconocido más. Miedo a fallar otra vez. Lucas vivió este ciclo por años. Cada vez que posponía una decisión, el ciclo se fortalecía. Cada vez que se culpaba, se volvía más difícil actuar la siguiente vez, hasta que entendió lo que Musashi enseñaba. No rompes el ciclo luchando contra el miedo. Rompes el ciclo cambiando tu relación con él. Pero antes de mostrarte cómo, necesitas entender por qué este ciclo es tan poderoso. Y la respuesta está en tu cerebro. Tu cerebro primitivo, la parte que evolucionó hace millones de años para mantenerte vivo en la sabana, no sabe la diferencia entre un león y una conversación difícil. Para él, el malestar emocional es un peligro real, y el trabajo número 1 de tu cerebro primitivo es mantenerte vivo. No es hacerte feliz, no es hacerte sentir realizado, es solo y exclusivamente mantenerte vivo. Y la mejor forma de hacerlo, quédate en la zona familiar, porque lo familiar no te ha matado aún. Así que cada vez que intentas algo nuevo, algo que te saca de tu zona de confort, tu cerebro activa alarmas. Peligro, desconocido, quédate donde estás. El problema es que tu cerebro evolucionó para sobrevivir en un mundo donde los peligros eran físicos e inmediatos. Leones, serpientes, tribus rivales. En ese mundo la excitación te mantenía vivo. Pero en el mundo moderno, los peligros son diferentes. No hacer esa llamada no te mata hoy, pero podría destruir tu negocio en 6 meses. No terminar esa relación no es fatal inmediatamente, pero drenará tu alma por años. Tu cerebro está usando software de hace miles de años para resolver problemas de hoy, y por eso te sientes atascado. Un neurocientífico de la Universidad de Stanford, que ha estudiado el miedo por más de 18 años, descubrió algo fascinante. El cerebro humano no diferencia entre amenazas reales y percibidas. La amígdala, responsable de la respuesta al miedo, se activa de la misma manera cuando estás a punto de ser atacado por un animal que cuando estás a punto de dar una presentación importante. Para tu cerebro primitivo, la vergüenza social es equivalente a la muerte. Eso es exactamente lo que Lucas descubrió. No era débil, era normal. Su cerebro estaba haciendo exactamente lo que estaba programado para hacer: protegerlo de lo desconocido. Pero Musashi sabía que entender el problema no es suficiente. Necesitas una salida. Y el camino comienza con un concepto que Musashi llamó Mushin, la mente sin mente. Pero no te dejes engañar por el nombre poético. Esto no es filosofía abstracta. Es una técnica de combate que podría salvarte la vida. Capítulo 3. Mushin, la mente sin mente. Imagina estar en un duelo a vida o muerte, espadas desenvainadas, tu oponente frente a ti, un movimiento equivocado y estás muerto. En ese momento, lo que te mata no es la espada del otro, es tu propia mente. Porque si te detienes a pensar, ¿ataco ahora? ¿Y si contraataca? ¿Y si fallo? Ya estás muerto. La excitación es lo que mata. Musashi luchó en su primer duelo a los 13 años. Mató a un samurái adulto y experimentado. ¿Cómo? Porque no dudó. Mientras su oponente calculaba, Musashi actuaba. En los siguientes 60 duelos, el patrón se repetía. Sus oponentes eran técnicamente brillantes, conocían cada forma, cada movimiento, cada estrategia, pero en la batalla dudaban.
y su duda creaba una ventana de medio segundo. Y en esa ventana, Musashi los vencía. Él se dio cuenta de algo profundo. La mente que sobrepiensa es la mente que pierde. En el momento de la acción, necesitas estar completamente presente, completamente vacío de pensamiento, completamente libre de miedo. Esto es Mushin, la mente que no se aferra a nada. La mente que no negocia, no calcula, no duda. La mente que simplemente actúa. Pero no te equivoques. No te estoy diciendo que tomes acciones emocionales con el ánimo alto, tomando decisiones basadas en nada. Te estoy diciendo esto. Si ya sabes qué se necesita hacer, solo hazlo. Pero aquí está lo que nadie te dice. Mushin no se logra meditando en una cueva por 20 años. Se entrena, y el entrenamiento comienza con una práctica específica que Musashi usaba todos los días. Lucas lo aplicó a su vida de esta manera. Identificó las 3 decisiones que había pospuesto por meses. 3 decisiones que sabía que necesitaba tomar, pero el miedo lo paralizaba cada vez. Primera decisión: despedir a un empleado que claramente no hacía bien su trabajo, pero que era su amigo. Segunda decisión: terminar una relación que lo drenaba emocionalmente. Tercera decisión: llamar a un inversor y hacer una gran petición que podría cambiar su negocio, pero que también podría resultar en un rechazo humillante. Aquí está lo que hizo. No intentó convencerse de que no tenía miedo. No dijo afirmaciones positivas frente al espejo. No esperó hasta sentirse listo. Aplicó lo que Musashi llamaba Ken no Sen. Tomar la iniciativa antes de que la mente tenga tiempo de interferir. El lunes por la mañana a las 8 de Tuoto AM, antes de revisar el correo, antes de beber café, antes de hacer nada más, tomó el teléfono y llamó al empleado. Necesitamos hablar hoy a las 10 AM. No pensó, no planeó, no ensayó, solo actuó. Y aquí está lo que pasó. En los primeros 2 segundos después de colgar, el miedo explotó. ¿Qué hiciste? Podrías haber esperado, podrías haberte preparado mejor, pero algo fundamental había cambiado. La acción ya se había tomado. El miedo llegó tarde, y un miedo demorado es un miedo impotente. La conversación ocurrió a las 10:00 AM. Fue incómoda, extremadamente. ¿Fue difícil? Mucho, pero se tuvo. Y en el momento en que se tuvo, Lucas sintió algo que no había sentido en años. Poder. No el poder de dominar a otros, el poder de moverse a través del miedo sin esperar a que desapareciera primero. Martes. Segunda decisión. La relación. Esta era más dura porque involucraba más emociones, más historia, más culpa anticipada. Su mente inmediatamente empezó a negociar. Espera otra semana, ve si mejora. Tal vez estás siendo apresurado. Pero Lucas había aprendido a reconocer la voz de la negociación y sabía que la negociación es solo el miedo disfrazado de racionalidad. Aplicó el mismo principio. A las 7:00 PM llegó a casa, se sentó frente a la persona y dijo: necesitamos hablar sobre nosotros. Sin preparación, sin ensayo, solo iniciativa. La conversación fue dolorosa. Hubo lágrimas, hubo acusaciones, hubo momentos en que casi se retracta, pero no lo hizo, porque había entendido algo esencial que Musashi enseñaba. El malestar de la acción es agudo, pero pasa rápido. El malestar de la inacción es crónico y dura para siempre. Miércoles. Tercera decisión. La llamada al inversor. Esta era la más aterradora porque el riesgo de rechazo era público, profesional y permanente. Su mente estaba en pánico. ¿Y si se ríe de ti? ¿Y si piensa que eres patético? ¿Y si se corre la voz de que te rechazaron? Lucas tomó el teléfono, marcó, y mientras sonaba, se repitió el mantra que Musashi había escrito. La única diferencia entre el samurái vivo y el samurái muerto es que uno actuó y el otro dudó.
El inversor atendió. Lucas hizo la petición directamente, sin rodeos, sin excusas. La respuesta fue no. Pero aquí está lo que Lucas descubrió. El rechazo dolió por unos 30 minutos y luego pasó por completo. Y lo que quedó fue algo mucho más valioso que un sí. La certeza de que podía sobrevivir a un no. Capítulo 4. El principio de la familiarización. Musashi escribió algo en El libro de los 5 anillos que confunde a muchas personas. Familiarízate con la muerte todos los días. La gente lee esto y piensa que es algo mórbido, deprimente o nihilista. Pero no es nada de eso. Es la técnica más práctica y poderosa que existe para romper el ciclo del miedo. Funciona así. Tu cerebro teme lo desconocido porque lo desconocido significa peligro potencial. Pero en el momento en que algo deja de ser desconocido, deja de ser aterrador. Musashi meditaba en su propia muerte todos los días, no porque quisiera morir, sino porque quería eliminar el miedo a la muerte como factor en la toma de decisiones. Si has aceptado que vas a morir, si te has familiarizado con la idea, ya no tiene poder sobre ti, y esto aplica a cualquier miedo. Miedo al rechazo. Familiarízate con el rechazo. Miedo al fracaso. Familiarízate con el fracaso. Miedo a la vergüenza. Familiarízate con la vergüenza. ¿Cómo? Exponiéndote intencionalmente a lo que te asusta, no para sufrir, sino para entrenar tu sistema nervioso a entender que esas cosas no te matarán. Una investigadora de neuroplasticidad en la Universidad de Harvard, que ha estudiado la exposición terapéutica por 14 años, explica: cuando te expones repetidamente a un estímulo temible, sin consecuencias catastróficas, la amígdala aprende que el estímulo no es peligroso. Después de aproximadamente 10 a 15 exposiciones, la respuesta al miedo disminuye hasta en un 70%. No estás eliminando el miedo, estás reprogramando el cerebro para no reaccionar a él. Lucas comenzó un experimento. Todos los días, por 30 días, haría algo que lo pusiera incómodo. No cosas enormes, pequeñas, pero específicas. Día 1. Pidió un descuento en el café, algo que nunca haría normalmente porque temía parecer tacaño. Día 2. Habló con una persona al azar en el ascensor, algo que siempre evitaba porque las conversaciones casuales lo ponían ansioso. Día 3. Publicó una opinión controvertida en redes sociales, algo que siempre reprimía porque temía el juicio. Cada día, una pequeña exposición al malestar. Y cada día, algo increíble pasaba. Sobrevivía. No solo sobrevivía, se daba cuenta de que el miedo anticipado siempre era 10 veces mayor que la realidad. El tipo del café dijo no al descuento. ¿Y qué? La persona en el ascensor dio una respuesta seca. ¿Y qué? Algunos seguidores lo criticaron en línea. ¿Y qué? Nada catastrófico pasó. Y cuanto más se exponía, más su cerebro entendía. El malestar no es peligro. En el día 15, algo se rompió. Lucas se dio cuenta de que ya no sentía ese nudo en el pecho antes de hacer cosas incómodas. La sensación aún estaba allí, pero era más débil, más distante, más manejable. En el día 30, hizo algo que habría sido imposible en el primero. Se paró en un escenario frente a 200 personas y dio una charla sobre su área de expertise, sin slides, sin guión. Solo él, un micrófono y un compromiso de no dudar. ¿Fue perfecto? No. Tartamudeó unas veces. Olvidó algunas cosas que quería decir, pero lo hizo. Y en el momento en que bajó del escenario, ya no era la misma persona que había subido. Capítulo 5. Heijo Shin. La mente cotidiana. Pero aquí está el problema. Puedes entrenarte para lidiar con momentos específicos de miedo. ¿Pero qué pasa con el miedo crónico? Ese miedo subyacente que siempre está allí,
susurrando que no eres lo suficientemente bueno, que las cosas saldrán mal, que debes tener cuidado. Musashi tenía una respuesta para esto también. Y esta es quizás la técnica más contraintuitiva y poderosa de todas. La llamó Hei-Yoshin, la mente cotidiana. La idea es simple pero devastadora. Debes tratar de mantener exactamente el mismo estado mental sin importar lo que estés haciendo. Sin picos de intensidad, sin altos y bajos dramáticos. Solo una línea recta de presencia calmada y alerta. ¿Por qué? Porque si reservas un estado mental especial para momentos de presión, estás entrenando a tu cerebro para entrar en pánico cuando llega la presión. Esto es diferente, esto es peligroso, esto es especial, entra en modo emergencia. Pero si tratas un duelo con la misma calma que tratas una taza de té, tu cerebro no activará alarmas. Pensará, oh, es solo una cosa más, sin drama. Lucas lo aplicó así. Dejó de hacer esa cosa que todos hacen antes de reuniones importantes, presentaciones, conversaciones difíciles. Automotivarse. Esto es importante. No lo arruines. Necesitas prepararte mentalmente. Este tipo de autodiálogo solo hace una cosa. Te pone más nervioso, porque le estás diciendo a tu cerebro que esto es diferente. Esto es peligroso. Mantente alerta. Luego empezó a hacer lo opuesto. Antes de reuniones importantes, no hacía nada especial. No se preparaba mentalmente. No intentaba motivarse. Simplemente llegaba, de la misma forma en que llegaba a cepillarse los dientes, de la misma forma en que llegaba a almorzar, sin drama, sin ritual, sin tratamiento especial. Al principio parecía irresponsable. ¿Cómo vas a una reunión de millones de dólares con la misma actitud que vas por un café? Pero el resultado fue impactante. Sin el ritual de ansiedad anticipada, llegaba a las reuniones mucho más calmado, mucho más presente, mucho más capaz de reaccionar fluidamente a lo que pasaba. Porque había removido la capa de ansiedad anticipada que usualmente lo tensaba antes de que la reunión siquiera comenzara. 3 meses después de empezar a aplicar los principios de Musashi, Lucas era irreconocible. No porque se hubiera convertido en un robot sin emociones, sino porque había roto el ciclo. Aún sentía miedo. Por supuesto que sí, pero el miedo ya no lo controlaba. Aprendió a moverse a través de él en lugar de esperar a que pasara primero. Y aquí está lo que nadie te prepara. Cuando rompes el ciclo del miedo, la gente a tu alrededor se sentirá incómoda. Te llamarán imprudente, impulsivo, insensible. ¿Por qué? Porque tu disposición a actuar a pesar del miedo expone su inacción. Tu coraje hace más visible su hesitación, y eso duele. Un amigo suyo literalmente le dijo: «Hombre, estás diferente, más frío, menos humano». Lucas respondió: «No, estoy menos atascado. Hay una diferencia». Capítulo 6. La muerte de la vieja versión. Pero viene con un costo. Y Musashi era brutalmente honesto sobre esto. No puedes romper el ciclo del miedo sin destruir una parte de ti mismo. La parte que quiere ser amado por todos. La parte que quiere evitar el malestar. La parte que quiere garantías antes de actuar. Esa parte ya no puede existir. Y la muerte, aunque simbólica, duele. Porque estás despidiéndote de una identidad que has cargado por años. La identidad de persona cuidadosa. La identidad de persona sensible. La identidad de persona que piensa antes de actuar. Estas identidades parecen virtudes, pero a menudo son solo máscaras elegantes para la cobardía. Lucas se dio cuenta de esto cuando terminó esa relación. La persona dijo: «Siempre fuiste tan cuidadoso con mis sentimientos. ¿Qué pasó?». Y él respondió: «Dejé de usar tus sentimientos como excusa para evitar los míos». ¿Sonó cruel? Tal vez, pero era verdad. Había pasado años usando el cuidado por los demás como excusa para evitar tomar decisiones difíciles. Y en el proceso,
estaba siendo cruel consigo mismo. Un psicólogo conductual de la Universidad de Yale, que ha estudiado la transformación de identidad por 22 años, encontró que cuando cambias patrones conductuales profundos, experimentas una especie de duelo. Estás de luto por la vieja versión de ti mismo, y el cerebro lo interpreta como una pérdida real. Por eso la transformación genuina siempre va acompañada de un periodo de intenso malestar emocional. No solo estás aprendiendo nuevos comportamientos, estás matando viejos comportamientos que solían ser parte de quien creías ser. Musashi vivió esto literalmente. Después de décadas como samurái errante, dejó de luchar. No porque tuviera miedo, sino porque se dio cuenta de que ya había probado todo lo que necesitaba probar. Se retiró a las montañas, pasó años en cuevas, escribió, pintó y esculpió. Quienes lo conocían debieron pensar que se había vuelto loco, el mayor espadachín de Japón viviendo como ermitaño. Pero Musashi entendía algo profundo. Tienes que estar dispuesto a despedirte incluso de la identidad de ganador si te está limitando. Esta es la parte que la mayoría no puede manejar. Es más fácil ser consistente con quien siempre has sido que convertirte en quien necesitas ser. Lucas enfrentó esto cuando su negocio empezó a crecer. Siempre se identificó como el tipo que hace todo solo. Pero llegar al siguiente nivel requería delegar, confiar, soltar el control. El Lucas que hace todo solo tenía que desaparecer para que emergiera el Lucas que lidera un equipo. Y eso fue doloroso, porque esa vieja identidad le había servido por años, pero ahora lo limitaba. 6 meses después, Lucas dirigía una compañía 3 veces más grande, con un equipo de 15 personas y trabajando la mitad de las horas que antes. ¿Cómo? Porque ya no tomaba decisiones basadas en el miedo. Ya no evitaba conversaciones difíciles. Ya no posponía cambios necesarios. Y lo más importante, ya no se enorgullecía de aguantar situaciones malas. El orgullo de aguantar es solo otra forma de miedo al cambio. Pero aquí está lo que descubrió que cambiará tu vida. Romper el ciclo del miedo no es un evento único. Es una práctica diaria, porque el miedo nunca desaparece por completo. Solo deja de controlarte. Te despertarás mañana y el miedo estará allí, susurrando las mismas mentiras. Espera un poco más. No es el momento adecuado. ¿Y si sale mal? La diferencia es que ahora sabes cómo reconocer esas voces por lo que son. Mecanismos de supervivencia desactualizados, intentando mantenerte en una jaula cómoda. Y tienes una elección que no sabías que tenías. Escuchar y obedecer, o escuchar y actuar de todos modos. Capítulo 7. El camino del guerrero moderno. Musashi murió a los 62 años, solo en una cueva, escribiendo su último texto. No murió en un duelo glorioso. Murió en silencio, habiendo trascendido completamente la necesidad de probar nada. Sus últimas palabras escritas fueron: no me arrepiento de nada. Pocas palabras, pero esas pocas contienen la esencia de una vida vivida sin rendirse al miedo. ¿Puedes morir sin arrepentimientos? ¿Puedes mirar atrás y no ver una lista de cosas que no hiciste porque tenías miedo? Conversaciones que no tuviste, riesgos que no tomaste, versiones de ti mismo que no te permitiste ser. La mayoría muere llena de arrepentimientos. No porque fallaran, sino porque nunca intentaron. Porque el miedo los mantuvo seguros, pero pequeños, cómodos, pero prisioneros, sobreviviendo, pero no viviendo. Y aquí está la verdad brutal que nadie quiere oír. La seguridad no es real. Piensas que estás seguro en tu zona de confort, pero solo estás posponiendo el malestar inevitable. Tendrás conversaciones difíciles eventualmente, ya sea porque elegiste tenerlas en el momento adecuado
o porque la vida te obligó cuando ya era tarde. Enfrentarás cambios eventualmente, ya sea porque los iniciaste o porque te abrumaron. Confrontarás tus miedos eventualmente, ya sea conscientemente en tus términos o inconscientemente, cuando ya han controlado años de tu vida. Y aquí está lo que Musashi sabía que necesitas saber. El miedo que evitas hoy no se va, crece, se acumula, se multiplica hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que pasaste toda tu vida sirviendo a un amo invisible. Lucas no es real, pero lo conoces, porque Lucas eres tú, soy yo. Es todo aquel que ha sentido ese nudo en el pecho antes de hacer algo importante. La diferencia no es que algunas personas no sientan miedo, es que algunas personas actúan a pesar de él. Así que aquí está tu elección. Y es una elección que harás mañana por la mañana, y al día siguiente, y al siguiente. Escucharás esa voz que dice, espera un poco más y obedecerás. O la reconocerás por lo que es, un mecanismo de supervivencia desactualizado, y actuarás de todos modos, porque al final no eres débil, nunca lo fuiste. Solo estás atrapado en un ciclo que Musashi identificó hace 400 años. Un ciclo que te mantiene seguro, pero pequeño, cómodo, pero encarcelado, sobreviviendo, pero no viviendo. Y la salida no es esperar a que el miedo pase, es moverse a través de él, hoy, ahora, en esa decisión que has pospuesto, en esa conversación que has evitado, en ese cambio que sabes que necesitas hacer. Musashi luchó en 60 duelos y nunca perdió. No porque no tuviera miedo, sino porque entendió que la hesitación es lo que mata, no la espada. Tú no estás duelando con espadachines, estás duelando con tu propia vida. Y cada día que dudas, pierdes un poco más de terreno. La pregunta no es si tienes miedo. La pregunta es, ¿dejarás que el miedo decida por ti? Si este video te ayudó o cambió la forma en que ves el miedo, te invito a suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos qué miedos vas a superar a partir de ahora. Si has visto hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Hasta el próximo video.